La lucha libre es un negocio sumamente voluble. Prácticamente desde siempre, se nos han presentado incontables luchadores como si estos estuvieran destinados a la grandeza, solo para que en la mayoría de los casos esto se vea repentinamente interrumpido, retrasado, o incluso rotundamente cancelado por un sinfín de motivos, y siendo que los vestuarios suelen caracterizarse por la política que manejan, el actuar de ciertas formas o el simple hecho de representar algo en particular, puede afectar de gran manera la meta de convertirse en el campeón máximo de la promoción para un atleta, mientras que problemas con la ley, con las reglas de la empresa en cuestión, las lesiones, el meterse con la persona equivocada, o algún detalle tan mínimo que podría considerarse absurdo, han llegado a cambiar el curso de la carrera de un luchador de manera permanente, lo cual es algo donde se suele notar aún más en una compañía donde solo un hombre tiene la última palabra, como es el caso de la WWE, donde ya se conoce como Vince McMahon suele cambiar sus opiniones, y asimismo como su propio carácter se altera muy corto de tiempo. Sea por la razón que sea, y con algunas resaltando como más justificables que otras, el día de hoy repasaremos unos cuantos de tantos casos donde luchadores, que en un momento parecían estar al punto de alcanzar el cielo, terminaron estrellándose estrepitosamente contra el pavimento. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. Si la lucha libre fuera una legítima competición o siquiera un negocio regido en la meritocracia según la habilidad de los atletas, sin lugar a dudas la figura de William Regal actualmente estaría aún más elevada, pues se le conocería como un múltiples veces campeón mundial, siendo que este contó con una de las habilidades técnicas más sublimes de su época, además de tener una gran habilidad verbal y un porte de villano muy natural, lo que fácilmente lo posicionaba como una gran apuesta para convertirse en una de las principales figuras, pese a que a última instancia solo pudimos ver como toda grande expectativa se iba disminuyendo con el tiempo producto de una larga serie de problemas personales. Y es que si bien su personaje en pantalla era la personificación de la clásica sofisticación británica, Regal lidió con la adicción a lo largo de la mayor parte de su carrera activa. Él mismo narró en su autobiografía cómo no recordaba mucho de su primera etapa en la WWE, debido a estar lidiando con la dependencia a analgésicos recetados, lo cual lo llevaría a ser liberado en abril de 1999. Regresó a finales del 2000 aparentemente más estable, y de a poco se convirtió en un elemento básico de la promoción, mientras que era percibido como un excelente trabajador, por lo que para 2008 la empresa pareció haberse decidido de darle su oportunidad para figurar como estelar, siendo la más importante señal que el luchador sería el ganador de la edición de Rey del Ring de aquel año. Lamentablemente, por más tiempo que se pueda soportar sin recaer en estas, las adicciones son algo que suelen perseguir al ser humano de por vida, y a Regal lo atrapó en el momento más inoportuno, fallando 2 pruebas antidoping que lo llevarían a ser suspendido por 60 días, y a que su impulso desapareciera para siempre. En estos días y como luchador retirado, William Regal destaca por ser posiblemente el hombre de mayor confianza de Triple H en la gestión de la marca amarilla, aunque siempre quedará en el aire qué podría haber sido si este conseguía alzarse como campeón mundial. Llega a ser impresionante el ver el estado en que está Baron Corbin actualmente, y recordar cómo tan solo en el 2017 este estaba siendo impulsado como una de las figuras más destacadas de WWE, al punto de concedérsele el maletín dinero en el banco de aquel año, y tener todas las apuestas a favor de un canjeo exitoso. En lugar de esto, sin embargo, el hombre acabó desviándose por el infame camino de Damien Sandow y de John Cena, al fracasar en su cobro titular contra el entonces campeón de WWE, Jinder Mahal, debido a una distracción del mismo Cena.
Inicialmente, se especuló que este cambio de planes se produjo debido a los controversiales intercambios de palabras que el Lobo Solitario estaba teniendo con algunos fanáticos a través de sus redes sociales, destacando sobre todo su discusión contra Melchari, lo que muchos pensaban fue la razón definitiva, insultar a un fanático que resultó ser un veterano de las fuerzas militares estadounidenses, lo cual sobra decir que no cayó nada bien en la directiva tomando en cuenta el gran apoyo que han brindado durante décadas a las tropas. Y si bien esto tiene su realidad, la verdad es que el castigo a Corbin no vino solo en consecuencia a este incidente, sino que en general el hombre al ver el empuje que estaba recibiendo, había adoptado una actitud de prepotencia y arrogancia que se estaba saliendo por completo de control, que también lo llevarían a tener incidentes internos, como cuando desafió a un médico de la empresa mientras este daba una charla acerca de las contusiones cerebrales. Ya que sin siquiera haber conseguido un campeonato mundial la soberbia del hombre ya no cabía en sí mismo, la directiva decidió ponerle los pies de vuelta en la tierra arrebatándole todo el impulso que tenían para él, y poniéndolo en una lucha contra Cena en SummerSlam, en la cual todos pudimos ver cómo este último se detuvo para personalmente darle una lección de humildad a la joven promesa. Más de media década fue lo que le tomó a Rob Van Dam el poder escalar hasta las filas principales de la WWE, y sin embargo, cuando finalmente lo logró, solo 22 días fueron necesarios para deshacer todo el crédito que había logrado con los años, todo por una mala toma de decisión. El One Night Stand 2006 destaca como uno de los eventos más entrañables de la década del 2000, y por muchos es considerado el último show bajo el nombre de la SW que aún realmente conservaba la esencia de la promoción extremista. El evento central vería a Rob Van Dam utilizando su contrato dinero en el banco para tener una oportunidad titular contra el entonces campeón de WWE, John Cena. En lo que ya se considera un combate de culto, pudimos ver a una de las multitudes más vivas y metidas en el encuentro que se pueden recordar en la historia de la Grande, eufórica frente al veterano de la SW original, y sumamente hostil frente al entonces campeón, a tal punto que parecía que la arena acabaría amotinada si Cena retenía su título. Sin embargo, todo saldría a favor de Van Dam, llevándose la victoria con la ayuda tanto de Edge como de Paul Heyman, convirtiéndose así tanto en el ostentor del título de WWE, como más tarde del recién instaurado campeonato de SW, dándosele el honor de ser un doble campeón mundial simultáneo. Pero como ya dije, el sueño llegaría a su fin en menos de un mes, luego de que el 3 de julio de aquel año Van Dam fuese arrestado junto con Sabu por posesión de marihuana mientras ambos viajaban juntos en Ohio, lo cual sería un gran golpe para WWE, sobre todo por el hecho de que en ese momento Rock cargaba 2 de los 3 campeonatos mundiales de la empresa, por lo que obviamente la directiva tomaría sus represalias que se traducirían en Van Dam dejando caer el campeonato de SW y el de WWE en 2 noches consecutivas, frente a Edge y Big Show respectivamente, para luego proceder a ser suspendido. Al año siguiente el luchador y la empresa separarían sus caminos. Si bien el combate entre CM Punk y el Undertaker en WrestleMania 29 no solo se robó la noche, sino que incluso es ya considerada por muchos como un clásico de la vitrina de los inmortales, la rivalidad que ambos protagonizaron en el 2009 es recordado de forma más infame, sobre todo por la forma en que el oriundo de Chicago fue tratado luego de recién salir del que había sido el feudo del año junto a Jeff Hardy, y la razón tras esto suele atribuirse a un aparente incidente ocurrido tras las cámaras por esas fechas. Según se cuenta, mientras la empresa andaba de gira por Europa y los luchadores se presentaban para una conferencia, al Undertaker no le pareció correcto que Punk fuese vestido de forma tan casual, por lo que se acercó a este para decirle que como campeón mundial representaba a la compañía, y por lo tanto debería vestirse como un campeón. Se dice que la respuesta de Punk a esto fue usar a John Cena como ejemplo,
quien solía vestir con su ropa de lucha para estos eventos y no parecía molestar a nadie, y tal parece que este comentario llegó a los oídos de la gestión, quienes tomaron estas palabras como que el Chicago Med creía estar igual o por encima de Cena dentro del plantel, por lo que se le decidió imponer un castigo que se tradujo en perjudicar completamente su credibilidad frente al hombre muerto en el feudo que estaban desarrollando, para posteriormente quitarle su título y de lleno sacarlo completamente de la órbita del mismo, lo cual llega a resultar trágico sobre todo si le creemos a los rumores que indicaron que los planes originales que se tenían eran que este feudo fuera muy similar al que el enterrador tendría frente a Kane al año siguiente. Y si bien este incidente es cuestionado por algunas personalidades del negocio, resulta sorprendente lo rápido y estrepitoso que cayó Punk del plano estelar en aquel momento, y es poco creíble que esto haya sido por nada. Tomando en cuenta que es uno de los luchadores con la carrera más fructífera en WWE, además de ser una de las figuras corporativas y mentes creativas principales de la empresa, puede resultar complicado pensar que en algún momento Triple H estuvo en malos términos a los ojos de Vince, pero esto es hasta que conocemos sus primeros pasos por la compañía, y nos detenemos en los hechos ocurridos el 19 de mayo de 1999. Aquella noche en el Madison Square Garden, se celebraría un show no televisado en donde Triple H, haciendo el papel de villano, luchaba contra Scott Hall, quien era el face, mientras que el cierre del show vería una lucha entre Shawn Michaels, como el héroe, contra Kevin Nash, quien hacía de villano. Hasta aquí todo normal, pues la cuestión está en el trasfondo de la situación. Como todos a este punto ya sabrán, los cuatro individuos mencionados junto con Sean Waltman no solo llevaban una muy cercana amistad tras bastidores, sino que también tenían una especie de alianza que solían usar para su bien creativo conocido como el Click, el cual en esta noche vería su final, pues sería la última aparición tanto de Scott Hall como de Kevin Nash en la entonces WWF, antes de irse a la WCW. Fue a sabiendas de esto que luego de terminado el combate estelar, Triple H y Scott Hall regresarían al cuadrilátero para encontrarse con Michaels y Nash, procediendo los cuatro a juntarse en un abrazo grupal de despedida, y por supuesto, de camino haciendo trizas todo el kayfabe que establecía a los dos heels y a los dos face como enemigos, en una época donde aún se tenía mucho respeto por la barrera que dividía la ficción de la realidad. Mientras que popularmente se cuenta que Vince McMahon no cabía en su cólera al ver esto, otras niegan la veracidad de esta versión, diciendo que incluso McMahon estaba enterado, pues los involucrados habían tenido la decencia de pedir su aprobación antes de llevar a cabo tal acción, pero que aún así otros miembros de la directiva sí se mostraron muy molestos por lo ocurrido, por lo que no hubo de otra que tomar repercusiones. El problema con esto es que no podían hacerlo con Nash ni con Hall, pues ambos estaban viendo su salida de la empresa, mientras que tampoco podían tener a Michaels en la mira, debido a que este era básicamente la cara de la promoción. Es así como por mera cuestión de descarto, Triple H sería el desafortunado que le tocaría cargar con el castigo, que se traduciría en perjudicar su credibilidad en televisión, además de arrebatársele la victoria en la edición de Rey del Ring de aquel año, donde estaba ya planeado para ser el ganador. Lo que posiblemente resulta más interesante en toda esta historia es el efecto a largo plazo que tuvo, ya que el castigo de Triple H fue lo que permitió a Steve Austin ser el Rey del Ring de 1996, que a su vez lo llevaría a pronunciar aquella legendaria promo que vio nacer la tendencia del Austin 3:16, y que serviría como primer atisbo de lo que luego conoceríamos como la era Actitud. En cuanto a Triple H, tampoco es para que estemos tristes por él, pues debido a que este aceptó su castigo sin rechistar lo más mínimo, Vince le tuvo mucha consideración, por lo que ya en octubre de aquel mismo año se estaba alzando como campeón intercontinental, mientras que ganaría la edición de Rey del Ring del año siguiente. Como se suele decir, el resto es historia.
Si bien puede llegar a ser doloroso cuando a un luchador que es de nuestro agrado se le niega o pierde su impulso por razones fuera de su control, lo es aún más debido a la decepción cuando esto ocurre por su propia mano, y sobre todo cuando él mismo parece autosabotearse vez tras vez que se le da este empuje, siendo tristemente Jeff Hardy quien mejor se adecua a esta descripción dentro de la cultura popular. Este fenómeno ve su comienzo en 2003, un año en que el enigma carismático estaba viendo un aumento colosal en popularidad como luchador individual, por lo que la empresa empezaba a reservarlo para encuentros de suma importancia como contra el Undertaker por el campeonato indiscutido, además de estar coqueteando con una aparente rivalidad contra Shawn Michaels listo para dispararse en cualquier segundo, y ya haber empezado un feudo contra La Roca. Toda esta ilusión acabaría abruptamente cuando el joven luchador fue despedido el 22 de abril debido a varios motivos que incluían comportamiento errático, impuntualidad, no presentarse a varios shows, consumo de drogas y negativa para entrar en rehabilitación. En 2004 debutaría en la entonces TNA, enfrentando a AJ Styles por el campeonato de la División X, y rápidamente se vería escalando en el plantel, compitiendo por el campeonato mundial de NWA, pero su falta de responsabilidad con los shows volvería a hacerse presente, lo que le llevaría a ser suspendido en 2005 al no presentarse a su combate contra Raven en Hardcore Justice, y finalmente despedido en 2006 al no aparecer en el evento de Turning Point. Regresaría a la WWE ese mismo año, y por un tiempo todo pareció ir bien, lo que para 2008 llevó a la directiva a otorgarle su confianza a Jeff nuevamente y reservarlo para competir y salir como ganador en la edición de Dinero en el Banco que se celebraría en WrestleMania 24, solo para que 3 semanas antes de la vitrina de los Inmortales diera positivo en un test de drogas de la empresa, siendo esta su segunda falla, por lo que perdería el campeonato intercontinental que en ese momento ostentaba frente a Chris Jericho, sería suspendido por 60 días, y por supuesto también se perdería su lucha en el magno evento y en consecuencia su maletín. Aún con esto, debido a la aplastante popularidad que tenía el luchador, la empresa siguió apostando por él tras su regreso, manteniéndolo en la órbita del campeonato de WWE, el cual ganaría en el evento de Armagedón tras vencer a Edge y a Triple H, mientras que tras perderlo, pronto se vería compitiendo contra el mismo oportunista máximo esta vez por el campeonato mundial pesado, el cual lograría conquistar en el evento de Extreme Rules. Aunque lo perdería pocos minutos más tarde frente a CM Punk al cobrar su maletín, ya estaba claro que Jeff se había establecido como un luchador de categoría estelar, lo que se corroboraría a continuación al protagonizar el mejor feudo del año contra el Chicago Med, recuperando el cinturón en Night of Champions, para perderlo nuevamente en SummerSlam, lucha que destaca por ser la última hasta el combate de unificación en 2013, que vería al campeonato mundial pesado cerrando un pague por ver. En el episodio de SmackDown siguiente Hardy perdería una última lucha contra Punk por el título donde también la permanencia en la empresa de ambos estaba en juego. Esto se utilizó para explicar la salida del enigma carismático debido a fallar su tercera prueba de dopaje y negarse a ir a rehabilitación, viéndose alejado del Imperio McMahon durante casi 8 años. Siendo que para este punto la idea se entiende de sobra, solo queda dar una breve mención al tan conocido incidente en Victory Road 2011, donde Jeff debía luchar contra Sting por el campeonato mundial de TNA, sin embargo llegaría tan intoxicado que apenas era capaz de poner un pie frente al otro, requiriendo la intervención de Bischoff para que Sting finalizara rápidamente con el encuentro, en lo que ha trascendido como uno de los momentos más infames y vergonzosos no solo en la carrera del luchador, o en la historia de TNA, sino de todo el wrestling en décadas. Y si bien en los últimos años afortunadamente el menor de los Hardy ha podido mantenerse en el camino correcto, tomando en cuenta la fructífera carrera que tuvo incluso con todos sus problemas y demonios, resulta curioso a la vez que un poco decepcionante el intentar imaginarlo aún más increíble que esta sería, si el luchador no hubiese cometido tantos reiterados errores. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirte en caso de no haberlo hecho aún.
También puedes seguirme tanto por mi página de Facebook como por Twitter, cuyos links estarán en la descripción. Les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.